Pues vamos a leer un libro muy interesante que se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Tú manifestaste, esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú preguntaste qué es lo que demostraron y tú preguntaste el tema de los cromosomas XX y XY. Yo no te voy a negar esa parte, pero en este protocolo que ocupan los jueces para juzgar precisamente con perspectiva de género al respecto de esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al estudio de lo que es el sexo. Dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define el sexo en estricto sentido como la suma de características biológicas que facultan identificar el espectro de las personas como hombres y mujeres. Como se aprecian, el sexo no solo hace referencia a la apariencia de los genitales externos, sino que existen múltiples factores que determinan o contribuyen a su determinación. Entre ellos se encuentran, primero, el genético, cromosómico, extremos XX y XY, como tú manifiestas, es correcto. El gonadal, extremos ovarios y testículos. El genital. Hay una disculpa, recibí una llamada, ya tuve que contestar. Bueno, estaba diciendo que el gonadal, extremos ovarios y testículos, el genital, que a su vez se componen por la morfología sexual interna, y extremas vesículas seminales, próstata, vagina, útero y trompas uterinas, y extremos pene, escroto, clítoris, labios, y el hormonal, extremos andrógenos y estrógenos, y por último, el quinto, el fenotípico o características sexuales secundarias, pelo, mamas, las cuales se desarrollan en una etapa posterior al ser humano. Ahora bien, la hegemonía epistémica había hecho creer que invariablemente las personas tendrían todas las características sexuales de alguno de los extremos masculino o femenino. Esto quiere decir que una persona que nace con vulva forzosamente tendrían cromosomas XX, ovarios, vagina, útero, trompas uterinas, clítoris de cierto tamaño y apariencia. Labios produciría estrógeno y a su adolescencia desarrollaría mamas. Por su parte, una persona que nace con pene de cierto tamaño y apariencia inevitablemente tendría cromosomas XY, testículos, glándulas seminales, próstata, producirá andrógenos y desarrollaría pelo en lugares como el pecho o la espalda. Bueno, eso es lo que nos ha hecho ver la hegemonía epistémica. Pero, vamos a ver qué más nos dice. Sin embargo, esta suposición sobre el sexo únicamente contempla subdivisiones entre hombres y mujeres, deja fuera la existencia de otras categorías que no encajan dentro de este binarismo. Esta visión dominante ha sido desafiada en los últimos años. Aquí hace una referencia que es la número 13, que dice, el 13 dice, Corte Interamericana, opinión consultiva, y tiene el número, ¿sale? O sea, no es nada más inventado. Dado que los cuerpos sexuados no necesariamente presentan todas las características sexuales a que se han asignado al sexo femenino o al masculino. De hecho, existe un amplio espectro de combinaciones, tamaños y apariencias de aquellos cuerpos que varían del promedio pueden poseer sin pretender exhaustividad. Esto puede incluir mosaicos cromosómicos, distintas respuestas de los tejidos corporales a las hormonas, configuraciones y localizaciones particulares de las gónadas o los genitales, etc. Algunas de estas variaciones podrían implicar situaciones como encontrar cromosomas XXY o XX0, que haya presencia de tejido testicular y ovárico a la vez, o testículos que no descendidos, que haya ausencia de vagina, que la uretra esté desplazada de la punta del pene o alguno de los costados o su base, que tamaño del clítoris sea demasiado grande o el pene demasiado pequeño, etc. Existen múltiples posibilidades de experimentar el cuerpo. Por ello, se ha resaltado la importancia del término variación, que se refiere a todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de una persona varía respecto del estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. En este sentido, la intersexualidad no describe un cuerpo en específico, sino un conjunto considerable amplio de corporalidades posibles. Entonces funciona como un término paraguas o sombrilla, por el cual la variación que se adjudica respecto a lo masculino o femenino típico deriva de una interpretación cultural y biomédicamente específica de mirar y medir cuerpos. Las personas intersex son aquellas que presentan variaciones en sus cuerpos sexuados respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente en el espacio determinado. Es importante mencionar que una considerable mayoría de las personas intersex ha exigido la erradicación del término hermafrodita para referirse a ellas y han dado en su lugar por la utilización del concepto intersex. Esto se debe, por un lado, a que el hermafroditismo es inexacto para definir variaciones corporales de los seres humanos.
y es más preciso en plantas o algunos animales. Y por otro supuesto, ha promovido ideas que pretenden homogeneizar la apariencia y capacidades de los cuerpos intersex. Por lo antes explicado, cobra relevancia el concepto de sexo asignado al nacer. Esta expresión está asociada con la determinación del sexo como construcción social, es decir, cuando el sexo es asignado con base en la percepción de que terceras personas tienen sobre los genitales externos de alguien al nacer. En efecto, lo que se define como sexo también implica una interpretación subjetiva de las características sexuales, lo que significa que se categoriza, se experimenta culturalmente. El sexo es una construcción social que permite ordenar la realidad de cierta manera de acuerdo con diversas características biológicas de los cuerpos. De esta manera, la mayoría de las personas son sencillamente clasificadas bajo una interpretación cultural que realiza sobre la morfología externa bajo el binario hombre-pene, mujer-vulva. Sin embargo, uno de los problemas de esta visión binaria es que el sexo, que es una distinción violenta de los cuerpos de las personas que no encajan en ella, pues ejerce acciones para normalizarlos a través de cirugías mayoritariamente innecesarias. Por ejemplo, se tiene la creencia de que para que un cuerpo sexo sea exitoso, femenino sexo exitoso, es imprescindible que ejercite o que esté preparado para ejercitar. Diversas prácticas supuestamente constructivas de feminidad, como el estar disponible para la penetración. Desde hace ya un par de años, no un par de décadas, perdón, académicas como Anne Faust Sterling proponían que las intervenciones médicas sobre las infancias intersex se enfocaran en preservar su vida y salud, no en replicar modelo binario de la genitalidad, es decir, una propuesta médica ética que reconozca la diversidad por encima de la división corporal. Esto exige una perspectiva acorde con los derechos humanos de los cuerpos que varían de la hegemonía física, requieren que se erradique la estigmatización que la medicina y el sistema biomédico ha construido culturalmente alrededor de estos, lo anterior con el fin de no intervenirlos innecesariamente con el solo objetivo de adecuarlos a una concepción binaria del sexo. Este protocolo que estoy manifestando, esta es la página 33, vamos en la página 33, empezamos como por la 30, ¿sale? Este protocolo fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue elaborado junto con otras personas de otras materias que no son el derecho para que precisamente pudieran homogenizar todo esto en un concepto para poder juzgar estos tipos de asuntos o este tipo de situaciones.